Momento de analizar la actualidad política y hacer balance de lo que han sido estos meses de pandemia, de coronavirus, estos 3 meses de pandemia, de la mano del diputado nacional del Partido Socialista por Albacete, con Manuel González Ramos, a quien le doy los buenos días y, en primer lugar, las gracias por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. ¿Qué tal, Manuel? Hola, muy buenos días. Nada, gracias a vosotros, a La Cerca. Siempre es un placer estar de verdad con vosotros, siempre lo he dicho cuando he estado, y realmente es admirable el trabajo en general de los periodistas, el vuestro en este caso en particular. Y bueno, pues hemos pasado estos meses, sí, ya no son días ni semanas, son meses, sí, pues como todos los españoles, algunas veces con incredulidad, pero con la fuerza, eso, también moral y política, o política y moral, para saber que podemos salir de esta crisis más antes que después. Claro, porque ¿cómo están siendo estos momentos gobernando en momentos tan complicados y tomando decisiones? Pues eso, como digo, en momentos complicados como estos de pandemia, ¿cómo está siendo el gobernar en estos momentos de crisis? Pues la gente puede entender, que nos escuche, aunque no lo diga, aunque no haga falta decirlo, que no es fácil, lógicamente, gobernar en general y en particular en momentos tan complicados como estos. Pero también hemos visto que con con las virtudes y no virtudes, con los aciertos y errores que en todas decisiones puede haber, pero en general el gobierno ha adoptado medidas que hemos visto ahora que han sido fructíferas a la hora de poder intentar conseguir, iba a decir derrotar. A la gente no le gusta que digamos derrotar, que no hablemos de guerra del virus. Sí, pues es un enemigo invisible, es un virus, es difícil atacarlo y controlarlo, pero hemos visto que las medidas de confinamiento, de cuarentena en definitiva, que hemos tenido, que fue la primera decisión que tuvo claro el gobierno a raíz de las informaciones técnicas que le proporcionaban, pues ha resultado efectiva, y lo podemos así comparar con otros países y que la gente valore si efectivamente ha sido positiva o no. He visto, y con esto finalizo esta pregunta, he visto que lógicamente la preocupación del primer día del gobierno, del presidente, puesto que formo parte de la Ejecutiva Federal y hemos tenido reuniones casi todas las semanas, prácticamente, últimamente todas las semanas, y lógicamente con el convencimiento de que lo que se está haciendo y decidiendo va en beneficio de España y por supuesto, de toda la ciudadanía. Bueno, hace esa primera valoración de la gestión en plan sanitario. ¿Podemos decir, dentro de lo que cabe, balance positivo? Yo creo que una pandemia que estamos viendo, la afección mundial global del virus, en el que una pandemia se intente controlar lo antes posible, lógicamente habrá que hablar de ese éxito de control de la pandemia. Lógicamente, y el otro día en mi intervención en el Congreso de los Diputados hice mención a ello, lógicamente no se nos va de la cabeza los fallecidos, las víctimas, las familias, porque ¿quién no tiene a alguien cercano que haya sufrido, desgraciadamente, esta iba a decir mala suerte del dichoso virus? Pues lógicamente uno le viene a la cabeza a esas personas, amigos que han perdido a sus padres, amigos que se han ido. En definitiva, está en nuestra piel los recuerdos de personas que se los ha llevado por delante este coronavirus, y por tanto eso no podemos olvidarlo. Quizá esto es lo que nos debe dar fuerzas. El otro día me mandaba un mensaje un amigo, y un amigo médico, y me decía que con fuerza, que había que pelear, una persona que había perdido a un ser querido, y lógicamente hay que hacerlo, hay que levantarse todos los días con la idea del control definitivo de esta pandemia, en la parte que nos toca a España, el hacer bien las cosas, el que no haya rebrotes de cara al otoño una vez que pase el verano. Y esa es nuestra obligación política y moral. Y esto no es una cosa de las decisiones solo del gobierno, en este caso del Estado, sino de los propios gobiernos autónomos, de las administraciones y de los propios ciudadanos, en el que nos comprometamos con esas medidas que debemos de llevar a cabo día a día para que no se propague, porque hemos visto que el problema de este virus es la rápida propagación que tiene y la tasa de mortalidad que es alta. Bueno, desde el inicio de la pandemia y a medida que se iban tomando diferentes
pues medidas, la ciudadanía de alguna manera, pues alguna parte de ella ha reivindicado su rechazo ante estas medidas, ante la actuación del gobierno en forma de caceroladas e incluso pequeñas concentraciones que hemos visto pues en ciudades como aquí, como en Castilla-La Mancha y como Albacete. ¿Cómo se las toman? ¿Cómo las valoran? Pues lo primero, siempre hay que tener respeto a las manifestaciones, pero también hay que aplicar el sentido común, pensar en los ciudadanos, saber que estaban limitadas las concentraciones, las manifestaciones, las reuniones, sencillamente porque sabemos que en estos momentos, desde que tenemos claramente estudios científicos en los que pues había que limitar esas reuniones y lógicamente, como decía, pues estas manifestaciones cuando no se han cumplido las medidas de seguridad, pues lo primero es una falta de responsabilidad, pero lo segundo quiero decir que hombre, creo que la gente tiene que ser consciente, y aquellos que reclaman libertad, los que dicen libertad exclusivamente, y me refiero a una parte que lo ha promocionado, y lo digo claramente, que ha sido Vox, incluso algunas personas políticas, de personalidades políticas de incluso del PP, pero sobre todo Vox, cuando hablamos de libertad y hemos declarado el estado de alarma, precisamente lo que se quería es que ese derecho fundamental que tienen los españoles, de su derecho a la libertad, en este caso a la libertad de elegir residencia y el circular libremente por cualquier territorio, que así lo establece el artículo 19, es decir, un derecho fundamental. Precisamente una de las claves del éxito del control de este virus, de esta pandemia en España, ha sido el controlar los movimientos, tanto entre vecinos, entre vecindades, como entre provincias, como entre comunidades autónomas, y ese ha sido el éxito. Por tanto, la limitación de ese derecho era necesaria para el control. Luego, aquellos que reclaman libertad, yo sinceramente no sé qué libertad quieren, no sé qué libertad quieren expresar. ¿Piensan en los demás? ¿Aplican el sentido común pensando en que son consecuentes con lo que hacen? ¿En la proliferación que puede haber de ese virus con las medidas que ellos adoptan tan a la ligera, por decirlo así? Yo creo que en estos momentos hay que tener altura de miras, hay que aplicar el sentido común. Quien quiera criticar políticamente, en este caso al gobierno, si va a tener tiempo, pero por favor, ahora no toca. Ahora toca el comprometerse cada uno individualmente con las medidas que ha adoptado el gobierno, que son en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad, en beneficio de que no tengamos víctimas, de que lleguemos a tener como los últimos días, pero que definitivamente logremos luchar y pelear y en este caso controlar el virus. Y esa es la reflexión que hago. Sí, pero ahora no. Bueno, desde que estalló esta crisis sanitaria y tras el confinamiento derivado de la declaración del estado de alarma, pues preocupa mucho la economía y las previsiones de crisis económica, que, bueno, según organismos como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya está hablando de que España será la economía más castigada por la crisis del coronavirus de los países que forman el G20 en caso de que se produzca un rebrote este año. ¿Cómo afrontan estas previsiones desde el Gobierno? Pues me retrotraigo un poco a lo que ya he comentado, Carmen, en las anteriores preguntas, concretamente en la última. Precisamente el que logremos controlar bien, el que ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estas semanas de cómo actuar contra el virus, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el que las medidas que se están llevando a cabo en todas las áreas, por ejemplo, educativa, sanitaria, empresarial, van todas ellas encaminadas a que podamos controlar y que en definitiva podamos luchar contra el virus con bastante seguridad. Con toda la seguridad iba a decir, pero eso no lo saben ni los científicos en este momento, pero con la seguridad de que hacemos bien las cosas para que la economía española y sobre todo el tema sanitario no vuelva a rebrotar, no vuelvan a rebrotar esos contagios y en definitiva que la economía no sufra un nuevo parón. Es verdad que hay varios escenarios, la OCDE y otros organismos, el propio gobierno, la propia Unión Europea, el propio Banco de España, establecen distintos escenarios y en función a ellos, lógicamente establecen las caídas que puede haber del empleo, del Producto Interior Bruto en definitiva también, pero
retrotrayéndome al inicio de la pregunta, ayer, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción escuchaba tanto a la ministra de Trabajo como el propio presidente de la COE, Garamendi, y Garamendi, bueno, pues ponía en valor las medidas que se habían adoptado, que lo primero en lo sanitario, y que lógicamente era el momento ahora de poder inyectar, iba a decir, esa esperanza que necesitan las empresas, y la esperanza no es otra que con la inyección de liquidez que ha habido a través de los préstamos del ICO y las medidas que se han prometido desde la propia Unión Europea, ese presupuesto destinado a los países que han sufrido las amenazas y las consecuencias negativas del COVID, que son los 750.000 millones de euros, de ellos 500.000 son transferencias directas, 250.000 son préstamos, y una parte, alrededor de 150.000 millones de euros, pueden venir destinados a España. Ese es el momento, él decía, y yo lo comparto, ese es el momento de poder tomar las medidas necesarias para poder recuperar la economía, en este caso española, cuanto antes. No es fácil, no es fácil, y tampoco quiero ser ningún ingenuo, pero es verdad que en función al control sanitario, punto uno, en función a cómo seamos capaces de recuperar las empresas y el empleo, punto dos, y en función, por resumir, el que cómo adoptemos las medidas necesarias para ese presupuesto destinado desde la Unión Europea a España, punto tres, que en función a esas tres ideas que yo quiero compartir con los oyentes, y en este caso con la CERCA, que creo que en función a ellas tardaremos más o tardaremos menos, porque cualquier escenario, como he dicho al principio, son hipótesis, en este caso difíciles de poder apreciar con mucho rigor, porque entre otras cosas también vamos a depender del resto de países, del comercio internacional, de nuestras posibilidades de exportación. En definitiva, España lo puede hacer muy bien, y ojalá que lo hagamos muy bien en beneficio de toda la sociedad, pero también lo tienen que hacer muy bien el resto de países. Y por tanto el grado de incertidumbre es alto, pero es verdad que tenemos las herramientas. Una de ellas ya está en marcha, que son las que hemos visto a lo largo de estas semanas, las que ha llevado a cabo el Gobierno de España, y otras están pendientes de ello, que es, y con esto acabo, que es lo que se está estudiando en estos momentos en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, atendiendo muchas comparecencias, escuchando mucho, saber escuchar, y que lleguemos a esas conclusiones que vayan en beneficio de recuperar, por supuesto, la sanidad de este país, y por supuesto también el aspecto social y económico, que es fundamental. Bueno, otro anuncio que ha causado polémica, sobre todo entre el colectivo de empresarios, fue ese pacto alcanzado con Bildu y el PSOE para la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral, y que, bueno, muchos dicen que no es el momento indicado para hacerlo en estos momentos de crisis. Yo creo que ahí, precisamente, a ver si me explico, el apellido, lo que ha sonado de una forma distorsionada ha sido que haya sido, en este caso, el pacto es decir, el acuerdo con Bildu para una medida concreta. Pero, por ejemplo, ayer asistíamos al Congreso a que se pueda modificar de una manera urgente algún aspecto de la reforma laboral, por ejemplo, el que despidan a la gente con criterios objetivos y que de alguna forma el empleado tenga pocos medios para poder defenderse. Es decir, que hay aspectos de la reforma laboral en el que hay que modificarlos, y cuanto antes, pero eso no significa que tengamos que hacer ahora en estos momentos una reforma laboral, porque hay otras prioridades. Pero claro, es que aquí el oportunismo político, en este caso de los países, de los partidos como el PP, y por supuesto Vox, pero el PP, que se ha escorado mucho a la derecha, es una derecha algunas veces o bastantes, demasiadas, muy ultra. El PP está viendo cualquier matiz con el que pueda criticar y que pueda, iba a decir, darle caña al gobierno. Lo estamos viendo todos los días en el Congreso de los Diputados. Pero si el PP fuese un partido, como ellos dicen, leales a España y defendiendo el patriotismo que ellos constantemente dicen, pues lógicamente habría apoyado al gobierno en los estados de alarma. Los estados de alarma han sido claves para poder
priorizar, en este caso, lo más esencial que decía al principio de esta entrevista, y es que no hubiese la libertad de movimientos que, como derecho fundamental, podían tener los ciudadanos. Se ha visto que eso ha resultado muy positivo y, en este caso, el Partido Popular, en lugar de decirle al gobierno que sí, que te apoyo, o al menos más tengo, vota en contra. Claro, el gobierno ha buscado el sacar adelante ese estado de alarma porque sabíamos, y el gobierno, con los informes técnicos, científicos que tiene, sabe que es la única forma de controlar el virus, de controlar la propagación del virus. En definitiva, estamos hablando de que no haya más muertes o que acortemos cuanto antes esta situación trágica para el país. Y el Partido Popular ha mirado para otro lado. ¿Qué ocurre? Que cuando han visto algo relacionado con Bildu, en este caso, le han buscado la vuelta crítica política con unas palabras demasiado gruesas y, por tanto, no han mirado que ellos podían haber hecho algo más por España que lo que realmente han hecho. Bueno, la última de las medidas sociales aprobadas por el Gobierno ha sido ese ingreso mínimo vital, recientemente aprobado. Y bueno, también estamos pendientes de lo que puedan suceder con los ERTEs, esa herramienta que el Gobierno puso en marcha al inicio de la crisis y que desde algunos sectores pues piden incluso que se extienda hasta finales de año para pues mantener el empleo. Bueno, pues así es. En el tema de los ERTEs, ayer lo comentaba el propio Garamendi, la propia ministra de Trabajo, que intervino antes que el presidente de la COE, y los dos expusieron pues que se está pendiente de esa mesa de diálogo entre organizaciones profesionales, en este caso las sindicales y la propia patronal, para que junto con la otra pata, que es el gobierno, puedan adoptar cuanto antes el acuerdo futuro de los ERTEs. Se ha reconocido que esta ha sido una medida que ha funcionado y, por tanto, en esa mesa de diálogo se tiene que llegar al acuerdo necesario para lo mejor, en este caso, para las empresas y para los trabajadores. Y estoy convencido que se llegará a un acuerdo. Estoy seguro. Bueno, en Castilla-La Mancha, como ya saben todas las personas que nos están escuchando y usted también, se ha alcanzado ese acuerdo para el pacto de reconstrucción de la región, firmado entre el PSOE, Ciudadanos y también con agentes sociales, y que pues no cuenta con el Partido Popular. No sé cómo ve que se pueda llegar a un acuerdo a nivel nacional con el Partido Popular en este mismo sentido. Lo primero que quiero decir es que, bueno, y lo voy a decir con palabras llanas que la gente me entienda, el Partido Popular está tirado al monte. Sencillamente está tirado al monte, en el sentido de que parece que lo que prima es una crítica constante política al gobierno en un momento en el que la prioridad son las personas, como he dicho antes, que peor lo están pasando, que lo han pasado muy mal y que peor lo están pasando, que son las víctimas del COVID, que son las empresas y los empleados, o que han tenido que cerrar o que han tenido que acogerse a un ERTE y que están esperando a ver cuanto antes puedan abrir nuevamente su empresa o incorporar a esas personas acogidas al ERTE. Y en este caso, en el momento más duro y más crudo de los últimos 100 años del país, por supuesto el más duro de la democracia, el Partido Popular constantemente está en una crítica exacerbada, fuera de lugar, descontextualizada y por tanto ya últimamente no nos sorprende nada. El otro día Casado dice que va a ser más moderado, pero al día siguiente resulta que en el Congreso vivimos la dureza de unas palabras que distan mucho de lo que la gente quiere. Y le aseguro que hay gente que estoy convencido, en este caso lo que nos transmite, que pueda ser votante del Partido Popular o no, pero que no comulga con esta situación que se está dando en el Congreso de los Diputados. Y me refería a ello porque el Partido Popular lo que no quiere es llegar a acuerdos. Bueno, pues en esta comisión de reconstrucción, en esta comisión de reconstrucción social y económica, que estamos en plena faena, que hay comparecientes de indudable valía, todos ellos, representando a la sociedad, representando a empresas, a sindicatos, a instituciones, en fin, una serie de comparecientes que nos están dando ideas para poder realizar esas conclusiones definitivas que mejoren, en este caso, con lo sanitario, lo social y lo económico. Ahí
y por eso me refería nuevamente a ello. Ahí es donde se tiene que ver a un Partido Popular si quiere o no firmar un pacto por la reconstrucción de este país. Los cimientos los tenemos, pero posiblemente tenemos que fortalecer los cimientos sociales y económicos de España. Bueno, pues ahí tienen la oportunidad. Yo recuerdo que los pactos de la Moncloa los firmaron fuerzas políticas tan diversas como la UCD, como APE entonces, como el Partido Socialista, el Partido Comunista. Pactos políticos y económicos. Las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios. Aquellos pactos de la Moncloa se ponen como referencia. Lo firmaron todos los partidos políticos con ideologías tan dispares como las que acabo de comentar. Este pacto por la reconstrucción yo espero que estén a la altura del momento y de las circunstancias que España precisa. Realmente, algunas veces, demasiadas, bajo mi punto de vista, tienen reacciones y manifestaciones demasiado ultras. Yo creo que quieren competir más con Vox que competir en este caso con lo que sería un debate político normal, y es que cada uno puede hablar de sus ideas en un momento determinado, pero sin lugar a dudas ahora creo que tiene que haber mucha coincidencia para poder sacar el país adelante lo antes posible. Bueno, las comunidades autónomas están también pendientes de esos fondos que lleguen de parte del gobierno, esos fondos que se pondrán en marcha después de esta crisis del COVID. Castilla-La Mancha se queja del cambio que ha dado el gobierno en cuanto a los criterios de reparto de estos fondos, que beneficiarán a las regiones más pobladas en vez de a las que más le ha afectado esta crisis del coronavirus. Castilla-La Mancha, recuerdo, pues es una de las más afectadas. No sé cómo valora esto y si hay esperanza de que se pueda cambiar todavía el criterio. Yo le tengo que decir que el criterio de los detalles no lo conozco. Sencillamente no lo conozco. Si el presidente ha dicho eso, pues el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho eso, pues tendrá sus razones. Pero no conozco con detalle esa distribución de fondos, los aspectos que tiene en cuenta, las condiciones que tiene en cuenta. Y por tanto no me voy a manifestar sobre algo que desconozco. Si el presidente ha manifestado su contrariedad, pues tendrá sus razones y por tanto, pues si esas razones están cargadas de objetividad, de rigor y por tanto pueden ser discriminatorias, pues habrá que ver la forma, pues, de trasladarlas al gobierno de España. Pero es verdad que la mayoría de las comunidades autónomas más o menos quedaron satisfechas. Pero no me atrevo a opinar sobre algo que no conozco con detalle. Bueno, ¿cómo valora la gestión que se ha llevado a cabo en materia sanitaria, aquí en Castilla-La Mancha durante la crisis del coronavirus? Pues, por ejemplo, voy a hablar sobre el hospital de Albacete. Hemos visto hospitales saturados, con falta de equipos de protección en sanitarios, también en centros sociosanitarios donde ha habido muchos afectados. ¿Cómo valora esa gestión? Pues tengo que reconocer que en esos momentos de máxima tensión, de máximo estrés, primero para los sanitarios, para todo el personal sanitario, al cual traslado un abrazo y les doy las gracias, pues como todos los ciudadanos las estamos dando, francamente sentimos esa angustia de que de la lejanía es difícil a lo mejor de poder sentir, lógicamente, como en esos momentos de crisis, pero le aseguro que yo al menos, si es la pregunta que me hace a mí, yo personalmente pues estaba angustiado por esa situación que podían estar pasando los sanitarios en general y en particular en este caso los más cercanos y vuelvo a decir, a las familias y los enfermos, en este caso los de Albacete. Yo creo que no descubro nada si digo que fueron momentos tan críticos que nos sobrepasó en todos los sitios. Albacete no fue una excepción. Vimos cómo había un colapso de las UCIs, vimos cómo había un colapso en la atención sanitaria por los enfermos del COVID, con muchísima gravedad, en el que el mercado mundial, y no descubro nada porque ya se ha visto a todo lo pasado, estaba colapsado. Los medios no fueron, posiblemente faltaban medios y en el mercado internacional cada país intentaba tenerlos cuanto antes, pero vimos que eso en un momento de estrés en tan corto tiempo, con tantas necesidades, pues padecimos y sufrimos las consecuencias de las necesidades ya no solo de España sino de otros países, y por tanto pues esa es la impotencia que hemos podido sentir en un momento determinado.
en Albacete y en otros puntos del resto de la geografía española. Bueno, Manuel González Ramos es también portavoz de Agricultura. El sector agroalimentario pues está también sufriendo estas consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus y se han ido poniendo en marcha también diferentes medidas, pero están viviendo momentos muy complicados. ¿Qué mensaje le enviaría a todos estos agricultores, ganaderos y en general a todo el sector agroalimentario de nuestra región? Bueno, pues ya partíamos de unas reivindicaciones lógicamente y totalmente legítimas de los agricultores previas a la explosión de esta pandemia, en el que algunas manifestaciones, concretamente en Albacete, se suspendió por la declaración del estado de alarma y por tanto lo que les puedo decir es lo que les digo siempre, pues que tenemos que ir todos juntos. En este caso, el diálogo entre las organizaciones profesionales agrarias y el Ministerio de Agricultura es fluido. Reuniones permanentes, constantes, en las que se tratan los temas tanto sectoriales como generales por los que está pasando el sector. Algunas medidas se han tomado. El Real Decreto Ley 5 de 2020, en el que se modifica la ley de cadena alimentaria para que el agricultor reciba al menos aquello que le cuesta producir su producto. Es un avance. Después de la ley de la cadena alimentaria del 2013, es la primera modificación que se hace y la única, 7 años después. Y ahora mismo, en estos momentos, estamos en proceso de debate y dentro de unas semanas lo tendremos más intenso, que es la transposición de una directiva, que es la de la competencia desleal ligada al sector agrícola y ganadero, precisamente para que esas competencias desleales que puede haber, esos precios que el agricultor puede tener en momentos determinados, pues que luchemos contra esas prácticas que en muchos casos ya digo que son desleales. Por tanto, la transposición de esa directiva será una modificación importante, muy importante, de lo que es la ley de la cadena alimentaria, es decir, que repercute al final en el precio que va a recibir el agricultor. Pues la participación de todos los partidos políticos y la participación de las organizaciones profesionales agrarias, creo que nos debemos de poner como trabajo el poder hacer una ley que pueda corregir las consecuencias negativas que en estos momentos está sufriendo el agricultor. Y hay otra cosa que me gustaría comentar, y es que en los temas de mano de obra, sabíamos que debido a las medidas limitantes de los desplazamientos, pues la mano de obra podía en algunos casos no ser suficiente, que no hubiese una oferta suficiente para la demanda necesaria en el sector agrícola y ganadero. Bueno, pues eso a raíz del Real Decreto de Empleo Agrario, del Real Decreto 13 de 2020, se ha corregido, y precisamente este miércoles, en el cual me tocó defender esta modificación del Real Decreto Ley, se ha ampliado hasta septiembre esas posibilidades de compatibilización con otras ayudas para que exista suficiente mano de obra para poder recolectar pues las campañas agrícolas pendientes. En definitiva, bueno, pues tanto en el aspecto más crítico, en lo más coyuntural, como en lo más a medio y largo plazo, como puede ser el tema que he dicho de la cadena alimentaria, se está trabajando en ello. Desde el Ministerio, el propio ministro Planas está haciendo una labor intensa de un trabajo ligado a escuchar permanentemente a las organizaciones profesionales agrarias, y estoy convencido que quien nos está escuchando dirá, bueno, sí, pero falta esto, falta lo otro, o creo que tal. En fin, siempre hay temas pendientes, la futura PAC, en la cual no jugamos mucho. Bueno, esto posiblemente requiera un programa especial para la agricultura. Lo que intento decir con esta respuesta que hago, aunque sea larga, es que tanto a corto como a medio como a largo plazo tenemos en nuestra agenda determinados asuntos que son los que preocupan al sector y que hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos con inteligencia, escuchando a las organizaciones agrarias y, por supuesto, trabajando con el Gobierno. En este caso, como portavoz de Agricultura y como responsable del área de Agricultura de la Ejecutiva Federal del PSOE,
pues mi predisposición absoluta a dar los pasos acertados para intentar sentar las bases también en agricultura para el presente y para el futuro más inmediato. Manuel, ya un último mensaje que quiera trasladar a toda esa ciudadanía castellano-manchega, de Albacete también, que nos esté escuchando en estos momentos pues tan complicados y de incertidumbre como los que nos está dejando esta crisis. Pues no, es la pregunta más difícil de toda la entrevista, Carmen, pero en fin, lo he dicho a lo largo de algunas respuestas, el cariño, el afecto, sobre todo por las víctimas del COVID y por sus familiares, y siempre le viene, como digo, como nos viene a todos nosotros, siempre le viene alguna imagen de alguien que se ha ido. Sí. Y por tanto darles ese abrazo ahora mismo virtual, ese beso que tendremos tiempo de poder hacerlo presencialmente, pero sobre todo ánimo y fuerza y a todos los que han estado en primera línea, sobre todo todo el personal sanitario, todo en general. Mis gracias, gracias con mayúsculas, y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, en fin, no quiero enumerar porque siempre se deja uno a colectivos importantes, pero como decía el otro día en el Congreso, por todos ellos, también por los desempleados, por los que están ahora esperando a ver si reenganchan o a ver si vuelven a su puesto de trabajo cuanto antes, por todos ellos y por todos nosotros, que seamos capaces, en este caso, las fuerzas políticas, de pensar en ellos, de llegar a acuerdos, de dialogar lo primero, de llegar a acuerdos y de no dejar a nadie atrás. El otro día, que antes se me olvidó decirlo, el ingreso mínimo vital es una medida, es un derecho que se aprobó prácticamente casi por unanimidad, menos la abstención del PP y el voto en contra, menos la abstención de Vox, perdón. El resto todo era luces verdes, es decir, todos estábamos de acuerdo. Es una medida para los más necesitados, para las personas que no tienen ni lo esencial de la vida, que es comer, lo esencial para comer, lo esencial para que puedan tener una educación como tiene cualquier ciudadano. En definitiva, ese ingreso vital de la autoridad va a beneficiar a muchísima gente. Es algo importantísimo, es histórico, como han dicho muchos medios de comunicación. Y por eso, por todos ellos, que sepan que vamos a seguir trabajando porque esta situación pase lo antes posible. Y acabo como he empezado, dándoles las gracias a ellos, porque sin los ciudadanos no se puede llegar al éxito de una operación tan difícil como la que tenemos, que es luchar contra este coronavirus tremendamente dañino y que ha hecho tanto perjuicio a la sociedad, en este caso española, y está haciendo a nivel mundial. Eso es. Pues Manuel González Ramos, diputado nacional del Partido Socialista por Albacete, le doy las gracias de nuevo por haber estado con nosotros compartiendo unos minutos y bueno, esperamos que la próxima entrevista ya la podamos volver a hacer en nuestros estudios habituales de la cerca. Pues estaré encantado de poder estar en la cerca, en los estudios, de dar un abrazo, espero que ya no sea virtual, a Carmen, a ti, a Manuel Lozano, que le doy un fuerte abrazo desde aquí, al otro Manuel, al hijo, a todos los trabajadores, a Paco, en fin, a todas las personas que conformáis un equipo extraordinario. Lo primero, como siempre digo, el equipo humano y el equipo profesional, y estaré encantado de estar con vosotros cuando así entendáis que podamos aportar algo a la información pública y a la opinión pública, que es a lo que os dedicáis y os dedicáis muy bien. Muchísimas gracias de verdad a vosotros. Muchas gracias.